Aníbal Álvarez, Gestalt y violencia, cuando el encuentro se vuelve desencuentro. ¿Qué es la violencia? En un principio respondo que es una desviación patológica de la agresividad y que la contraria en el sentido que busca la aniquilación del ser, ya sea dirigiéndose como una energía destructiva hacia sí mismo como hacia otro, en una dinámica donde es concomitante la auto y heteroviolencia, o sea, en la medida que me autoviolento, violento al otro con quien me estoy relacionando en ese momento, directa o indirectamente. La violencia la puedo describir claramente como parte de la nutrura, no como la agresividad que es natura. Es una construcción ontogénica y no obedece como la agresividad a un potencial filogenético. O sea, es producto de lo cultural, donde asumirá diferentes formas dependiendo de la cultura o subcultura donde se desarrolle del sujeto enclavado en ese contexto, que a su vez le dé forma dentro de una determinada modalidad de ejercer violencia. La agresividad se transforma en violencia y no a la inversa, ya que la violencia dirige su para qué, su energía en destruir aquello que es la capacidad de la vida, contaminando la capacidad perceptiva a partir de la proyección de introyectos tóxicos violentos, transformando la experiencia nutritiva en tóxica y amenazante para la vida. Así caigo en la trampa del depredador interno y externo que confunde la vida con la muerte y procura convencerme como organismo todo de su confusión, de que lo sano es tóxico y que lo tóxico es sano. La violencia es una manera de percibirme y percibir lo otro contaminando la manera de expresar mis emociones, mi manera de ejercer la facultad del raciocinio y mis comportamientos que se transforman en respuestas desadaptativas de mi entorno. La violencia deriva de un aprendizaje que contraria la naturaleza a que es contrario a sus leyes. Proviene del latín violentia y por ende contiene en sí misma un carácter destructivo sin su complemento creativo constructivo. Si bien en el próximo capítulo ahondaré más cómo se va construyendo la personalidad violenta desde una perspectiva evolutiva, solo diré ahora que considero que la supresión de la agresividad, o sea, la censura y la prohibición que se cierne sobre su manifestación, es uno de sus desencadenantes mayores. La violencia como disturbio de mi capacidad de discriminación, yo de mi capacidad de individuación, anulándome en mi condición de ser humano como sujeto de derechos y del otro como tal, anulando mi capacidad de construirme límites sanos, nutritivos, a la vez que hago lo mismo expandiéndome como el que me estoy relacionando en este momento, exponiéndome de manera avasallante y narcisista sobre las fronteras de su ser y respetándolo, invadiendo la relación, contaminándola con múltiples ruidos, proyecciones de carácter persecutorio sobre todo, generando caos, confusión, incapacidad de intercambio sano. Contrariamente, el desarrollo que deviene de la expresión de la agresividad y de la habitación de posibilidades para lograr una resolución de la necesidad, ya sea satisfaciéndola, postergándola el tiempo necesario hasta que el entorno se encuentre alineado con dicho propósito,
aprendiendo de la frustración, aceptándola y dándole una nueva dirección a la acción para contactar con otro dispuesto a satisfacerla. La violencia se presenta como una discapacidad en la expresión de mis emociones o de mis necesidades, a través de las demandas que dirijo a mí mismo y al entorno, que genera un trastorno en mi proceso de equilibración organísmica, promoviendo de este modo más acumulación de frustración de la necesidad originaria, distorsionada, más dolor que es bloqueado en las posibilidades de su expresión sana, más agresividad que sigue el mismo destino y como consecuencia final más violencia que se enquista en mi ser. La violencia en su nivel comportamental se presenta como un comportamiento nocivo, ya sea por acción o por omisión, mediante por el cual transgredo los límites del otro, anulo de múltiples maneras su voluntad imponiéndole la mía, buscando controlarlo, someterlo, dominarlo, atentando contra los derechos de su existencia como ser humano, los cuales procuro alienar de su sí mismo, de que no se empodere de ellos y me quite de este lugar de ejercicio perverso del poder. Las estrategias violentas son múltiples, pero todas coinciden en un objetivo central: perpetuar la asimetría de poder a favor mío. De ese modo sostengo y refuerzo ese sitial de pseudo poder egoico, una máscara desde donde mi ego ejercita su personaje que necesito de manera extremadamente dependiente para la continuidad de mi enfermo existir, basado en una concepción ilusoria de mí mismo, ya sea sosteniéndome nada o sintiéndome todo.